Hola y bienvenidos. Aquí les habla nuevamente su servidora María Fernanda Navarijo. El día de hoy tenemos un caso de operaciones bursátiles. Para que no nos perdamos en este tema, este estará estructurado de la siguiente forma. Parte 1. Antecedentes. Parte 2. Circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma. Parte 3. Legislación aplicable. Parte 4. Conclusiones. Comencemos. De primero acá tenemos un caso de operaciones bursátiles que sería de emisión, compra y venta de acciones de una sociedad anónima. Sus antecedentes son que Express Sociedad Anónima necesita afianzarse de recursos, cuenta con un capital autorizado de 5.2 millones de quetzales con un capital suscrito y pagado de 2.6 millones de quetzales. La demanda que han tenido de venta y producción de sus productos los ha llevado a la necesidad de realizar un estudio de mercado. Dicho estudio demostró que era necesario expandirse y que necesitaba un incremento en su inversión. Su capital de 2.6 millones de quetzales no era suficiente para sostener la demanda y producción de sus productos. Les faltaba recursos como un mobiliario más grande para sostener la gran cantidad de producción que tenían. El capital suscrito y pagado con el que contaban actualmente representaba el 50% de sus acciones. Era necesario agregar otro 50% para que se incremente el capital y poder invertir en lo ya mencionado. Se realizó un estudio para examinar la situación de la sociedad y ver qué opciones eran más convenientes, ya que no estaban dispuestos a realizar un préstamo o financiamiento bancario porque eso requería de más tiempo, además de tener que pagar intereses de dicho financiamiento, lo cual disminuye las ganancias. Entonces se decidió poner al mercado el otro 50% de las acciones en el mercado de valores. Dicha decisión fue analizada en una asamblea extraordinaria y esta analizó que no se podía poner el otro 50% en el mercado de valores porque era como dar control a otras personas y ellos necesitaban mantener todavía el control de su sociedad, ¿verdad? Uno de los socios decidió adquirir un 10% y así ellos tendrían un 60%. Entonces todavía tendrían control. Y el resto de las acciones que significaban un 40% iban a ingresarse a la bolsa de valores. Muy bien. Pasamos a lo que son circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma. ¿Cómo se hizo la inversión? La bolsa de valores es un mercado el cual los inversionistas de todo el mundo intercambian distintos tipos de valores. Dichos valores pueden estar representados por bonos financieros, contratos, acciones, etc. En el presente caso, se está representando con acciones. Aquí se mira una inversión que representa un 40% que ingresará a la bolsa de valores con valor de millones. ¿Cómo se lleva la operación bursátil de la compra? Se realizó una oferta pública para dar a conocer la venta de dichas acciones en el mercado de valores o en la bolsa de valores. Ya colocadas dichas acciones dentro del mercado, se acercan inversionistas interesados en adquirir dichas acciones, las adquieren y se convierten en dueños de dichas acciones. Entonces pasan a formar parte de la sociedad. ¿Se llevó una operación bursátil? Sí, debido a que los socios de dicha sociedad decidieron invertir en la bolsa de valores para darle mayor valor a sus acciones, por el éxito que estaban teniendo con la venta de sus productos. Para eso los llevó, tuvieron la necesidad de expandirse y tener más fondos para invertir en el crecimiento de su empresa y hacer frente a la demanda. De esa forma, ganar más valor de acciones, el cual es el objeto principal. ¿Qué mecanismos se utilizaron?
Se utilizaron herramientas como el análisis técnico, el análisis fundamental, que fueron necesarias para incorporar dichas acciones dentro de la bolsa. Con el análisis técnico se centra en la búsqueda y el análisis de tendencias, patrones, análisis gráficos y números, ¿verdad? Realizados por aquellos inversores que ven el intercambio de acciones como una manera más rápida. En cuanto a su análisis fundamental, está basado en un estudio de la compañía. Dicho estudio comprende la evaluación de los estados de pérdidas y ganancias, la revisión de los estados financieros y un análisis legal que tiene mucha importancia. Porque tiene mucha importancia porque en cuanto a la medición de riesgo, es importante que dicha información en cuanto al estado de pérdidas y ganancias para ver si la sociedad cuenta con una solvencia financiera para saber que no habrá un riesgo en cuanto a las inversiones que adquieran y las acciones dentro de la bolsa, que debe existir dicho estudio. Y el análisis fundamental sirve porque los inversores quieren conservar dichas acciones por un mayor tiempo posible. Es por eso que cuando se quieren vender, o sea, se quieren llevar al mercado de valores acciones, tiene por requisito no solo ser asesorado por un agente, sino también ser analizado, hacer un estudio de mercado, y también más adelante vamos a hablar de una entidad que se encarga de ver el riesgo de la compañía a la hora de vender dichas acciones. Ahorita vamos a hablar de hecho de eso. ¿Acuden a una entidad de bolsa de comercio en ese caso? Sí. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico hay un registro de valores y mercancías en el cual a través de nuestro ordenamiento jurídico crea otras opciones. En este caso existe la Bolsa Nacional de Valores BNV, la cual cuenta con un listado de agentes que representan y pueden ser utilizados para poder incorporar las acciones dentro de la bolsa. En el presente caso se decidió a GDI Valores Sociedad Anónima, ubicado en la segunda calle 23-80, zona 15, Colonia Vista Hermosa 2, edificio, oficina 904. Y ese fue el agente que se utilizó para poder incorporar las acciones dentro de la bolsa. Fue necesaria la contratación de una calificadora de riesgos, que es lo que estaba hablando anteriormente, que es la entidad que analiza los riesgos de la empresa al poner estas acciones en el mercado. Y si es necesaria para medir los riesgos que va a tener la empresa en cuanto a la incorporación de acciones en la bolsa de valores, y así determinar los plazos, entre otros. De la misma forma, dentro de la Bolsa Nacional de Valores de Guatemala se cuenta con un listado que, a comparación de agentes, que por el caso de los agentes, las entidades bancarias también poseen sus propios agentes, por eso es que es más amplia. En cuanto a la lista de calificadoras de riesgo, es más reducida, son más o menos como 5. Y el por qué es más reducida es porque todos los bancos y entidades bancarias tienen su propio agente registrado. En cambio, la calificadora de riesgo son entidades extranjeras, pero igual tienen que ser registradas. Por eso es que existen esos listados en la página de BNB, porque ahí se puede ver cuáles son los agentes y cuáles son las calificadoras de riesgo que sí están autorizadas, porque así le da un respaldo a todo lo que ingresa a la bolsa
a la bolsa de valores. En este caso, se eligió el servicio de la calificadora de riesgos Pacific Credit Ratings Guatemala S.A., la cual determinó los riesgos que podría existir en cuanto a las incorporaciones ya mencionadas de las acciones. Aquí me adelanté un poco y aquí sería lo que es la legislación aplicable. Aquí vemos en lo que es la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, decreto 34-96, vemos lo que es el artículo 2, que habla de las definiciones, que son muchas de las definiciones que hace poco hablamos, ¿verdad? Lo que son las acciones, que es una bolsa de valores, que es un agente, que es una calificadora de riesgos. En el artículo 3 vemos tipos de ofertas, que como en nuestro caso es una oferta al público, pero también pueden haber ofertas privadas. También está el artículo 4 con respecto a las inscripciones, de cómo se va a registrar las acciones. Artículo 6, lo que es la bolsa de comercio. Artículo 7, que son los medios de difusión. En nuestro caso vemos que como es una oferta pública, entonces tiene que ver el público que realmente están en oferta esas acciones, ¿verdad? Entonces, anteriormente se publicaban en el diario oficial, ahora se publican creo que en el medio electrónico autorizado, donde pueden ver qué acciones están en oferta. En la página del BNB, de hecho, creo que también se puede ver eso. Aquí vemos lo que es el artículo 8, el registro de valores y mercancías, el cual está inscrito por el Ministerio de Economía. Por eso es que tiene un respaldo legal muy importante. Tenemos también el artículo 21, que es lo de la oferta pública, que tiene que ver mucho con nuestro caso. También vemos lo que es el artículo 26, que es el principio general. El artículo 27, el artículo 30, registros para oferta pública. Artículo 6, lo que es el mercado de bolsas existentes, ¿verdad? La siguiente legislación aplicable sería lo que es el Código de Comercio Decreto 2-70. Ahí vemos lo que es, como estamos hablando de una sociedad anónima, entonces era justo que tuviéramos como legislación aplicable lo que es el Código de Comercio. Tenemos lo que es el artículo 86, la que define lo que son las sociedades anónimas. También el poder que tienen los socios, todo lo que tiene que ver una sociedad anónima, ¿verdad? Sus derechos, sus obligaciones, porque a la hora de que, por ejemplo, más personas compran acciones, se convierten en socios. Entonces, al principio los socios no estaban de acuerdo al vender el 50%, porque ellos todavía querían tener cierto control de la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno de los socios decidió comprar otro 10%, porque ellos así todavía tendrían poder. En cambio, las personas que van comprando las acciones, pues tendrían menos poder, tendrían menos del 50%, o sea, cuando hay una asamblea, el quórum se mide por quién ha invertido más. Entonces, o incluso también a la hora de hacer unas votaciones, también eso también se mira. Muy bien, continuando, vemos el artículo 99, lo que son títulos de acciones, que indica lo que son los tipos de acciones. Y también vemos el artículo 105, que cuáles son los derechos de los accionistas, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del porcentaje incluso de
de su votación, también lo que es el quórum, porque si por ejemplo no están todas las personas para dicha asamblea, pues se aplaza la asamblea a otro día y se le notifica también a todos los inversores, a todos los socios. Tenemos el artículo 108, tipos de acciones, que en este caso pues indicaban de otro tipo, pero ahora solo son acciones nominativas, las válidas. Muy bien. Pasamos a lo que son las conclusiones. En el presente caso podemos definir que se ve reflejado un movimiento bursátil, en donde intervienen varias personas, quienes serían los agentes de bolsa, la calificadora de riesgos, porque tienen que cumplir ciertos requisitos para poder incorporar al mercado de valores las acciones que fueron expuestas anteriormente. Lo que sería la banca de valores en Guatemala tiene un listado de agentes que puede ayudar a incorporar las acciones y también tiene un listado de las calificadoras de riesgo que identifican el riesgo de la incorporación de dichas acciones. Dichas calificadoras, la mayoría son extranjeras, como habíamos platicado anteriormente. Pero para poder funcionar, tienen que estar inscritas. Y para tener calidad, porque ellos realizan unos estudios, porque ellos les dan validez. Entonces ellos, al estar registrados, cualquier estudio que le hagan está respaldado. En cambio, si lo hicieran con una aseguradora que no está registrada, no tiene validez. Puede que tal vez tal vez hagan un buen estudio y miren la realidad de los riesgos, pero no va a ser válida. Entonces, siempre tiene que ser a puro tubo con las que ya están registradas. O sea, las agencias y las agencias que están aquí. También para eso también les da como calidad. Y también vimos la intervención de registro de mercado de valores y mercancías. La función principal sería brindar seguridad tanto a los inversionistas que tienen con certeza que la inversión que se va a realizar en la empresa está colocando los valores dentro de la bolsa, tiene una capacidad económica. Y que, por ejemplo, cualquiera que vaya a comprar una acción no va a ser alguien que no tiene solvencia económica, y cualquier cosa pues está asegurado, ¿verdad? Ya sea tanto para quienes venden, así como también para quienes compran, para saber que realmente la acción que están comprando es de una empresa que está en crecimiento y que sí les va a traer a ellos creces, ¿verdad? Que es como lo más importante. También ellos analizan lo que es los estados financieros, los balances. Todos esos son requisitos muy importantes. Y forman parte de lo que es un estudio tanto técnico como fundamental para ver la capacidad de la sociedad, y también en este caso la sociedad desea invertir en la bolsa y darle seguridad de sus acciones y de que están respaldadas por el registro público de Guatemala, y que sería el registro de valores y mercancías el que está inscrito por el Ministerio de Economía, lo cual da mucha validez. Con esto concluyo y les agradezco su atención y espero que la presente exposición sea de ayuda. Hasta luego.